Hola, buenas noches. Mi nombre es César Castañeda Hurtado. Soy estudiante de la licenciatura en Nutrición Aplicada en la Universidad Abierta y a Distancia de México. Mi docente es la maestra María Isabel Méndez Marín, de la materia Nutrición en el Ciclo de la Vida 1, con fecha 8 de septiembre del 2022. Bueno, en esta unidad vamos a ver un tema muy importante sobre los requerimientos nutricionales que tienen los niños en etapa de preescolar, escolar y adolescente. Para comenzar, primero vamos a conocer las características físicas y fisiológicas de los preescolares. En primero, la aceleración del crecimiento llega a 12 centímetros en el segundo año de vida, de 8 a 9 centímetros en el tercer año y de ahí en adelante. El crecimiento aproximado oscila entre los 5 y los 7 centímetros al año. El aumento de peso oscila entre los 2 y los 2,5 kilos al año con aparición posible de falta de apetito. Esto es muy importante mencionarlo. El desarrollo y aumento en la longitud de las extremidades inferiores va aumentando y también la masa muscular aumenta y disminuye la grasa en esta etapa del preescolar. A los 3 años se llega a la madurez digestiva y metabólica permitiendo una dieta más variada, que es cuando a los niños se les empiezan a implementar los diversos alimentos que se consumen en casa. El aprendizaje del lenguaje, la maduración psicomotora y más socialización se adquieren en esta etapa. Y también empieza la adopción de hábitos y costumbres familiares. La capacidad de regular la ingesta de energía durante el día tomando refrigerios o comidas fuera del horario. Por eso en esta etapa los niños comen constantemente. Es importante conocer cómo hacer una evaluación nutricional en un infante. Para evaluar el estado nutricional en niños menores de 5 años, se ha utilizado convencionalmente los índices de peso y edad, talla y edad y peso y talla. Pero en los últimos años también se ha manejado adicionalmente el índice de masa corporal, el famoso IMC, el cual se adquiere conociendo el peso del menor sobre la talla al cuadrado sobre su estatura. El ABC del estado nutricional del infante abarca cuatro rubros, cuatro factores. El A, que es la antropometría, que para su evaluación es necesaria considerar la edad del menor, el sexo y un estándar de referencia. Para la evaluación bioquímica se toman muestras orgánicas que permiten detectar las patologías o alteraciones del organismo. En cuestión a la evaluación clínica, se realiza un examen físico y la interpretación de los signos y síntomas que se adquieren después de esta evaluación. En cuestión a la parte de los dietéticos, se toma una evaluación del consumo alimenticio del menor, o sea, los alimentos que consumió durante un día antes o una semana antes para ver cómo se encuentra en cuestión de su alimentación. En cuestión a los requerimientos nutricionales, hay varias recomendaciones que tenemos que ver en esta etapa. La primera es la de energía, donde las recomendaciones y necesidades energéticas para los niños entre los 4 y los 8 años son entre 1200 y 1800 calorías por día. En cuestión a las proteínas, una dieta equilibrada debería proporcionar entre el 11 y el 15% de la energía total. Eso oscila entre el 1,1 y 1,7 de gramos kilos por día. En cuestión a las grasas, la ingesta total de grasa debe estar entre el 30 y el 35% de la ingesta de energía para niños de 2 a 3 años más o menos. Los carbohidratos deberían de constituir entre el 50 y el 60% del total de la energía que requieren los niños. Y también es importante mencionar que las vitaminas y minerales como el calcio y el hierro son fundamentales en esta etapa. ¿Por qué? Porque son las que permiten el crecimiento correcto en el infante. Ahora vamos a conocer también una etapa muy importante en los niños, que es las características físicas y fisiológicas de los escolares, que es la que continúa después del preescolar. En esta podemos encontrar que las habilidades motrices se vuelven más finas y variadas. Esto se refiere a que las habilidades motrices finas como óculo manual, óculo pedal, son adquiridas por los niños en esta etapa. El aumento de peso es de 1,6 a 3,3 más o menos de kilos por año hasta los 9 o 10 años de vida. El aumento de altura es de entre 5 a 9 centímetros por año hasta el inicio de la pubertad. Es en esta etapa donde llega la pérdida de los dientes de leche y también
el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios en niñas a partir de los 9 a los 10 años más o menos. Aquí también tenemos que entender cómo se debe de hacer una evaluación nutricional en esta etapa escolar. Las variables que se utilizan para evaluar a los escolares son la edad, el sexo, la evaluación peso-talla, la evaluación peso-edad, la evaluación talla-edad y los hallazgos clínicos y antecedentes patológicos personales si el niño tiene alguna enfermedad, algún antecedente familiar en cuestión a su crecimiento. El ABC del estado nutricional del escolar también abarca los cuatro factores. El primero, como mencionamos, la antropometría, que en el niño las variables más utilizadas de la medición que se toma es el peso, la talla, la circunferencia cefálica, que es la que abarca la cabeza, y circunferencia medial del brazo izquierdo, los pliegues cutáneos, el tríceps, el subescapular, la área grasa y el área muscular. La área grasa tenemos que ver todo de las partes abdominales. En cuestión a la parte de los estudios bioquímicos, igual se toman muestras orgánicas que permiten detectar patologías o alteraciones del organismo. En cuestión a la evaluación clínica, de igual manera que el infante se hace un examen físico y la interpretación de los signos y síntomas. ¿Qué signos podemos encontrar en síntomas? A veces hay pérdida de pelo, a veces hay cambios de color de la piel, a veces hay pérdida de dientes o ojos amarillentos. Tenemos que checar todo eso en un examen clínico que interprete estos signos y síntomas. Y en cuestión a la parte de los dietéticos, es la evaluación del consumo alimenticio del escolar. De igual forma, tenemos que conocer qué es lo que consumió un día antes o una semana antes para conocer los alimentos que ingirió durante ese tiempo. Los requerimientos nutricionales en esta etapa cambian, aumentan en algunos rubros. Por ejemplo, las recomendaciones de necesidades en cuestión de energía para los niños entre 8 y 14 años son entre 1.400 y 2.100 calorías por día. Proporcionar entre el 11 y el 15% de la energía total en proteínas, que más o menos abarca entre el 1.5 y 1.6 gramos kilos por día. La ingesta total de grasa debe de estar entre el 30 y el 35% más o menos de grasas saturadas, un menos 10% de poliinsaturadas y el 10% de monoinsaturadas. En cuestión a los carbohidratos, de igual forma deben de constituir entre el 50 y el 60% del total de la energía. Y las vitaminas y minerales, aquí se abarcan prácticamente todas, son fundamentales en la etapa del escolar porque son para su correcto crecimiento, para su correcto desarrollo. Ahora también vamos a conocer las características físicas y fisiológicas de la etapa de los adolescentes. Ya conocimos la etapa de los infantes, pasamos a la etapa de los escolares y ahora vamos a pasar a la etapa del adolescente, que en esta etapa la primera característica es la ganancia aproximadamente del 20% de la estatura adulto, que en esta etapa es donde el niño crece, se vuelve a la etapa adolescente, crece a una estatura que más o menos llegará a tener en una etapa adulta. También la ganancia del 40 al 50% del peso corporal del adulto. También el peso que se adquiere en esta etapa adolescente es la que cuando el menor llegue a una etapa adulta, va a pesar más o menos entre el 40 o el 50% que lo que va a pesar en la adolescencia. El aumento de grasa corporal del 15 al 18% para hombres, esto es muy importante mencionar, y del 22 y 26% para mujeres. En mujeres aumenta mucho por la fisonomía, por los cambios físicos que vienen en ellas. Para hacer una evaluación nutricional en el adolescente tenemos que ver dos cosas muy importantes. Primero, el indicador ampliamente aceptado para evaluar el estado nutricional de un adolescente es el porcentaje de masa corporal, o sea, la grasa corporal que tienen los adolescentes en esta etapa. En la evaluación nutricional del adolescente es preciso corregir la edad cronológica por la edad biológica, cuando existe una diferencia igual o mayor a un año. A veces hay discrepancias en esta etapa por la edad de los adolescentes. Bueno,
Con respecto al ABC del estado nutricional del adolescente, es importante mencionar los cuatro rubros nuevamente. Primero, la antropometría, que son las mediciones antropométricas a realizar en las personas adolescentes, que consisten en toma de peso, medición de talla y medición del perímetro abdominal, que es la parte del estómago, la parte abdominal, donde se guarda la mayor grasa corporal. En cuestión a los análisis bioquímicos, de igual forma se toman muestras orgánicas que permiten detectar patologías o alteraciones que se presentan en el organismo. En la evaluación clínica se hace de igual forma un examen físico y se interpretan los signos como los mencionamos, de la pérdida del pelo, del cambio de color en la piel, de los ojos amarillentos, todo esto. En cuestión de los dietéticos, aquí se hace un consumo alimenticio del día, se hace una evaluación de lo que comió durante el día que se estaba haciendo la evaluación, del consumo regular, de lo que consume normalmente de los alimentos y de la evaluación si sus alimentos son correctos o incorrectos. Con respecto a sus requerimientos nutricionales, en esta etapa crecen un poco más la ingesta de calorías porque se necesita más energía. Los varones necesitan entre 1800 y 3200 calorías, mientras que las mujeres en esa edad requieren entre 1600 y 2400 calorías en función de su actividad física. Depende de actividad física moderada, actividad física activa, que realizan mucho ejercicio, o hay algunos jóvenes que en esta etapa son sedentarios. En esta etapa de desarrollo, los adolescentes necesitan de proteína un promedio entre 1.2 y 1.3 gramos kilos por día. Lo mismo sucede con los aportes de grasa, cuya recomendación es limitarla. Aquí disminuye, por lo que mencionábamos de la grasa corporal, que es entre el 25 y el 35% de las calorías diarias. Los carbohidratos deberían de constituir el 50 y 60% del total de la energía que necesitan. En la adolescencia, las necesidades de micronutrientes son altas. ¿Por qué? Porque para mantener el crecimiento y desarrollo físico, los cuales son máximas durante el crecimiento y disminuyen al completarse la maduración física. Por eso es importante la ingesta de vitaminas y minerales en esta etapa de la adolescencia. Bueno, como conclusión es importante mencionar que este tema sobre los requerimientos de las necesidades nutricionales en la etapa preescolar, escolar y adolescente es importante como nutriólogos que las conozcamos. ¿Por qué? Porque si lo vemos en las primeras etapas de preescolar es donde se adquieren los hábitos alimenticios. Regularmente las familias eh, proporcionan diversos alimentos no recomendados para niños en esa etapa que van a influir en su crecimiento, que terminan influyendo en su desarrollo, que terminan generando enfermedades cardiovasculares como obesidad, como sobrepeso. En la actualidad ahora vemos niños con diabetes, vemos niños con hipertensión, vemos adolescentes que están sufriendo este tipo de enfermedades, todo porque la alimentación desde un principio no fue la correcta, todo porque la alimentación en un principio no fue la indicada para su edad. En cuestión a este tema, es importante recalcar que en la etapa de preescolar se quieren ciertos alimentos, las cantidades son determinadas y con, van cambiando con respecto a su crecimiento. En la etapa ya escolar es donde se adquieren más alimentos, donde se consumen alimentos más importantes para su crecimiento. Como lo mencionábamos, las vitaminas y minerales son importantísimos para su crecimiento. Y para terminar, en la adolescencia es donde los hábitos alimenticios llegan a cambiar por la cuestión de las amistades, por la cuestión de la accesibilidad de comprar comida rápida, comida grasosa, comida llena de azúcares, y por eso se presentan tantos problemas de salud. Bueno, este fue mi tema sobre los requerimientos nutricionales en etapa preescolar, escolar y adolescente. Espero que les haya gustado. Un gusto haber estado con ustedes. Gracias. Hasta luego.